Vamos a hablar acerca de América Latina como referente de la comunicación y las primeras discusiones de los estudios culturales. Nos ubicamos cerca de los 60, 70 y 80 en países como México, Argentina, Venezuela y Colombia, donde va a haber distintos objetos de estudio, es decir, esa producción simbólica de la realidad latinoamericana, la materialidad a través de producciones y procesos. Para Beatriz Arlo va a hablar del texto cultural con significado simbólico, sociohistórico, generador de formaciones discursivas como el arte, la literatura, las leyes, manuales de conducta, deportes, música, televisión, actuaciones sociales y estructuras del sentimiento. Los estudios culturales latinoamericanos van a dialogar constantemente con los estudios culturales ingleses, con el estructuralismo francés, con las filosofías postestructuralistas y postmodernas, con la sociología de la cultura, con la escuela de Frankfurt, con la semiótica, con el feminismo y con el marxismo. Es decir, va a estar en constante comunicación con todas esas teorías y va a ser híbrido, o sea, va a mezclar un poco de todo. También va a estar relacionado con el postcolonialismo, es decir, con esos autores que buscaban desarmar y reconstruir esa identidad que por muchos años le había construido el colonialismo inglés e hicieron una teoría alternativa con herramientas para pensarse. Dialoga también con la teoría sin disciplina. Son aquellos autores que se consideran post-occidentales que critican a los postcoloniales porque fueron objeto del colonialismo y no sujetos. Ese grupo de intelectuales latinoamericanos no quieren estar en ningún grupo, son tan críticos que critican a todos los teóricos, por eso se autodenominan teorías sin disciplina. Entre los referentes de los estudios culturales latinoamericanos podemos encontrar a Néstor García Canclini, que es escritor, profesor, antropólogo argentino que se exilió en México en el 76. Habla sobre las culturas híbridas como estrategias para entrar y salir de la modernidad. Ese es uno de sus grandes aportes. También Renato Ortiz, que es un teórico brasileño, nació en el 47 en San Pablo, que él va a hablar acerca de la mundialización en la cultura y reconceptualiza los problemas de la globalización tecnológica y económica y de la mundialización en el plano de la cultura. También Jesús Martín Barbero, otro gran referente que creó el libro de los medios de las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía, que piensa los procesos de la cultura y la comunicación desde el ángulo más amplio que fue el receptor y ya no del emisor. El punto de partida sociohistórico en el que nos ubicamos es, hay que tener en cuenta la Segunda Guerra Mundial, que va del 39 al 45, que marca un poco la cancha de lo que serán las potencias mundiales, es decir, con la derrota alemana, queda Europa deja de ser potencia, o sea, sigue siendo actualmente, pero la fuerza que surge posterior a la Segunda Guerra es Estados Unidos. Y justamente posterior a esa Segunda Guerra es que se marca el contexto de Guerra Fría, que va hasta el 91, que divide a la sociedad entre capitalismo y el socialismo, que va a ser absolutamente replicado en Latinoamérica, con experiencias en Cuba y en Chile que tienen sus propias experiencias de socialismo y que van a ser fuertemente atacadas en el plano eh, cultural y también en el plano armado eh, desde el capitalismo de Estados Unidos que no quiere saber nada. Y cuando en América Latina existieron posibles otras experiencias de socialismo, aparecieron los golpes de Estado, claramente apoyados por Estados Unidos. También hay que ubicar que un hecho muy importante es en 1955, en la conferencia de Bandung, que se da en Indonesia. ¿Qué aparece acá? Distintos países no quieren encontrarse en ese mundo polarizado, no quieren estar en el medio de esa guerra de capitalistas y socialistas, y se autodenominan países no alineados. No quieren ser víctimas de esa pelea. Ahí están países como Afganistán,
China, Chipre, Irán, Irak, Tailandia. ¿Pero por qué es importante? Bueno, primero porque en ese contexto es donde surge la noción de países del tercer mundo, que es hoy en día un término peyorativo con el cual se nos intenta descalificar a nosotros como latinoamericanos, pero en el momento en el que surge esa idea de países del tercer mundo, no es peyorativo, sino que busca justamente liberarse de los países del primer mundo que son capitalistas y del segundo mundo que son socialistas. Entonces, en ese momento, ser país del tercer mundo era no pertenecer a esa guerra. Es importante este acontecimiento porque en Latinoamérica, a partir de los 60 y 70, van a ser replicados estas teorías de la liberación que se vio en la conferencia de Bandung. Hay que entender que las batallas, como ya dije antes, son culturales, pero también son armadas. Hay guerrillas, hay atentados, golpes de estados. De hecho, ahora vamos a ver, existieron un montón de golpes de estado en Argentina que no me voy a poner a detallar, pero voy a pasarlos para recordar el 1930, 1943. Ahí es cuando la década infame justamente va en esas dos etapas. En el medio hubo experiencias como el voto femenino. Eh, También el golpe de Estado del 55, el del 62, el del 66 y el último, el del 76. Estas experiencias están vinculadas justamente con ese contexto de Guerra Fría. Las dictaduras van a ser apoyadas por Estados Unidos. Con el regreso de la democracia, por suerte no pasamos más por esas experiencias. Pero bueno, en el medio de ese golpe de Estado, de esas experiencias de golpe de Estado, en donde el mundo se dividía entre capitalismo y socialismo, es cuando aparece la categoría clave de la liberación. Está la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación, la filosofía de la liberación, la teoría de la dependencia, que es una teoría de liberación económica, y el arte de la liberación. Vamos a ver un poquito. La filosofía de la liberación es una idea que da Enrique Dussel, un filósofo argentino, que se plantea la necesidad de no depender de los países capitalistas, sino de repensarnos como nación, como filosofía propia, ¿no? Bueno, sus estudios surgen en los 60-70 y, bueno, es marxista, es perseguido durante la dictadura por los grupos paramilitares, se exilió en México y ahí escribe la filosofía de la liberación, que es justamente la libertad de esos países que fueron históricamente oprimidos. También se da la teología la teoría de la dependencia, que es una teoría de dependencia económica, en donde se plantea la necesidad de no, eh, de dejar de ser recursos naturales y humanos para los países que son potencia, de empezar a construirnos a nosotros mismos y dejar de ser explotados, ¿no? Ahí tenemos referentes como Fernando Enrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, que justamente plantea la necesidad de que Brasil explote los recursos naturales, pero para ellos mismos, no para vender y que nos saquen los recursos naturales y después los vendan. Lo mismo Raúl Presbich, que fue un político argentino, que también propuso cortar esa forma de consumo y producción que proponen las grandes potencias, que no nos beneficia a nosotros, nos utilizan y no nos benefician. En la educación surgió la pedagogía de la liberación con Paulo Freire, que él cree que el pueblo jamás será libre sin educación. En el momento en que surge su pedagogía, él veía que había un gran déficit de analfabetismo en Brasil y él tiene la necesidad de salir a enseñar al oprimido para que pueda tener herramientas para liberarse. En la teología de la liberación bueno, la Iglesia Católica estaba muy arraigada en América Latina, pero existe un corte, un quiebre con una gran cantidad de curas que van a plantearse que esa
ese catolicismo traído desde Europa, desde el Vaticano, que es imperialista, plantea una relación asimétrica con el oprimido latinoamericano, con la gente sufriente de Latinoamérica. Entonces dicen, bueno, vamos a acercarnos a esa comunidad. Y bueno, en la Conferencia Episcopal de Medellín se propuso llevar la palabra a los oprimidos. Esto no va a ser bien visto por la Iglesia Católica Ortodoxa. Entonces ellos van a tener una gran participación en lo que son las villas, en los barrios vulnerables, y se van a involucrar con el pueblo, y la Iglesia no le va a gustar. Uno de los acontecimientos importantes que marca la teología de la liberación es que antes las misas se daban de espalda al público, y a partir de este acontecimiento es que se empieza a dar la misa de frente al público. Entre los referentes encontramos Leonardo Boff en Brasil, Carlos Mujica en Argentina, y todos van a tener experiencias de acercarse al pueblo latinoamericano, de verlo de codo a codo, de caminar, de pasar, de padecer esas experiencias. No de simplemente llevar la palabra desde de un pedestal, digamos. En Misiones también existió el Chere, que fue muy importante, un referente, que también fue un cura villero muy cercano a la gente que tuvo que exiliarse en la dictadura militar. En el cine también vemos estas expresiones. Está el cine por la liberación y el tercer cine. Tenemos películas como La Hora de los Hornos de Pino Solanas, que hacen esta denuncia del capitalismo y de las consecuencias de cómo Estados Unidos nos explota y nos deja en la miseria. Y de cómo, bueno, y también hay una ideología fuertemente revolucionaria que busca luchar, es decir, invita a armarse para levantarse contra nuestros explotadores. Esta película fue hecha por Fernando Pino Solanas y Octavio Getino en 1968. Está en YouTube, es bastante larga. Y también películas como Tire 10 de Fernando Birri, que muestra la pobreza de, de Argentina y cómo teniendo tantos recursos naturales son aprovechados por las potencias y nosotros nos morimos de hambre, cosa que también en un punto se sigue repitiendo. Bueno, el arte latinoamericano va a estar muy atravesado por todas estas perspectivas y es un espacio de resistencia. En Brasil tenemos a Cândido Portinari, que pinta al pueblo hambriento, pasando por la miseria, explotado por el capitalismo. A Tarsila Amaral también, que expone cómo somos explotados por las potencias. Eh, a- Esto pueden hacer pausa, pero voy rápido para leer bien. A Oscar Niemeyer, que es un arquitecto, que desde la arquitectura también va a ser un espacio de resistencia que busca romper con las imposiciones culturales, colonialistas y también las imperialistas. Tiene una forma muy novedosa y disruptiva. Es considerado uno de los padres del modernismo en Latinoamérica. También el artista plástico argentino León Ferrari, que es muy controversial, va a ser bien visto por cierto sector, pero muy repudiado, sobre todo por la élite que ve como una falta de respeto a la utilización de figuras religiosas para, eh, para el arte. También en el humor tenemos a Quino, que va a bajar línea y a hacernos reflexionar desde un pensamiento crítico a través de Mafalda, que sigue vigente, a la cantante chilena Julieta Parra, por ejemplo, la trova cubana con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Atahualpa Yupanqui, en Argentina Miguel Cantilo y Jorge Durietz, León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Jorge Cafrune. Y hacia los años 80 también va a haber un movimiento de expresión fuertemente que es el cine de denuncia, contando las atrocidades que tuvo que pasar la Argentina en, en las épocas de dictadura del 76 al 83. Y a partir del 80 surge el cine por la identidad, que se empieza a replantear un poco cuál es nuestra identidad, porque nos encontramos con una población que se tuvo que exiliar, irse a otro país, con una población que se quedó a sufrir y a resistir, que perdió familiares, todo,
y después en ese encuentro con los que vuelven también, hay que volver a forjar esa identidad latinoamericana. Eso fue un breve repaso por los estudios culturales latinoamericanos y cómo la experiencia de la liberación y la resistencia se ven plasmada en, eh, en, nuestra, en nuestra historia latinoamericana. Espero que les sirva. Un abrazo.